Hola amigo, hola amigo, familia y conocidos. Yo les vengo a contar un poco del milagro que Dios hizo en mi vida. El 15 de enero yo estuve en Turbaco, en casa de Giancarlo, donde compartimos un día de campo, donde estuvo Adriana, mi hermana, Wendy, Sergio, Giancarlo, Amaury y Adrián. Fue una tarde muy agradable. Cuando veníamos de regreso en la noche hacia Arjona, sufrimos un fuerte accidente en la entrada de Arjona, donde 3 de ellos fallecieron. Fue algo muy triste, fue muy duro. Después de eso yo empecé un procedimiento que tampoco fue nada fácil, donde yo estuve más muerta que viva. Los doctores decían de que le daban a mi mamá 72 horas de vida, 72 horas, que si yo no recuperaba me entregaba, porque yo tenía respiración artificial. Decían de que 98% yo estaba muerta y yo solo vivía 2%. Yo estaba más allá que acá. Yo en ese entonces, me salieron las caderas partidas. Yo tenía las caderas partidas. Cuando me iban a operar, mis caderas estaban en su lugar. Dios pegó mis caderas. Me salieron las costillas partidas y el pulmón lo tenía perforado. Cuando me fueron a operar, que fueron a ver, ya yo tenía mis costillas bien. Dios me pegó las costillas. Yo tenía derrame cerebral. Cuando me iban a operar, yo entré en paro. Y a raíz de eso no me operaron. Cuando salgo del paro que me van a operar, me hacen otra placa. Ya yo no tenía derrame cerebral. Ya eso se me había desaparecido. Yo tenía la columna partida y Dios me pegó mi columna. Los médicos decían de que si yo vivía, yo quedaría como un vegetal, quedaba inválida, inconsciente, podía quedar hasta ciega, que mis manos no iban a servir y que solamente me salvaba un milagro. Para la honra de Dios, ese milagro me salvó. Mi mamá fue una mujer de mucha fe. Ella siempre decía de que su hija se iba a parar como se paró Lázaro. Y así fue. Dios me levantó de los muertos porque yo estaba más allá que acá. Yo duré 3 semanas sedada. Yo estaba inconsciente. Cuando estaba yo muy mal, no comía, todo era onda. Y yo empecé a tener recuperación, empecé a recuperarme. Cuando yo desperté a la 4ª semana, yo tenía las manos amarradas. Y yo al despertar, yo empecé a buscar un reloj que tenía puesto. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me pasó a mí? Porque yo me miraba las piernas y yo me veía hinchada y me veía amarilla. Yo decía, ¿qué me pasó? Empezó a entrar los familiares míos y yo cada uno que iba entrando los iba reconociendo, porque los médicos no sabían cómo iba a reaccionar yo. Pero yo al despertar, yo de todo me acordaba, o sea, de todo mi pasado. Y yo reconocía a cada uno. Y yo le decía a la doctora, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y me decía, un accidente. Yo decía, Dios mío, ¿qué accidente me pasó a mí? Pero yo hasta el momento, yo no recuerdo nada del accidente. A mí me empezaron a contar. Yo decía, lo último que yo hice estaba en Turbaco, pero ¿qué me pasó? Y ya después me dijo mi mamá, no, que te accidentaste con Sergio y Giancarlo cuando veníamos de Turbaco. Yo decía, mami, yo quiero que Sergio, Wendy y Giancarlo me vengan a ver. Porque a mí me decían de que la única que se había accidentado, que había estado grave había sido yo. Porque todos ellos están bien. Yo me entero de la verdad hace 5 días. En ese proceso, cuando yo estaba despertando, yo veía al lado mío a Adriana. Ella me acompañaba en las noches. Y todas las noches ella al lado mío. Hubieron 2 noches que las vi triste. La vi llorando. Porque ella en el hospital, ella lloraba. Ella pensaba de que yo me había muerto. Y que no le querían decir la verdad.
porque ella estuvo consciente durante el accidente y ella sabe en el estado en que yo estaba. Yo tenía aparatos por todas partes, yo tenía ondas, yo tenía de todo, tubos por todos lados. Y cuando desperté, yo empecé, el primer día me fue mal porque me fui en vómito y diarrea. Y yo venía de un estado donde yo no comía, yo era pura onda. Los médicos se empezaron a preocupar. Yo tuve una bacteria tan fuerte, de que esa bacteria que yo tuve era tan peligrosa, que muchas veces la gente no moría de las enfermedades que tenían, sino de la bacteria. Pero gracias a Dios esa bacteria murió. Yo después de los 2 días de vómito y diarrea, yo empecé a comer y empecé a tolerar mi comida. De ahí cada día yo empecé a avanzar. Yo fui una mujer de mucha fe. Yo le pedí a Dios mío, ayúdame a salir de esto. Yo, gracias a Dios, en el hospital nunca tuve desesperación. Y yo decía, cada día que amanecía yo, bueno, Señor, un día menos aquí y un día que yo digo que estoy más sana. Yo cada día oraba y le pedía mucho a Dios por mi recuperación, porque yo veía a mi mamá muy triste, aunque ella fue una mujer de mucha fe. Pero ya ellos después se fueron alegrando, porque un día yo quería bollo, pero como yo no podía hablar, yo pedí un lapicero y yo escribía, pedí un bollo de mazorca. Entonces los médicos y todo se sorprendieron porque decían de que yo no iba a poder mover las manos, de que yo de pronto iba a escribir más. Otro día el primo mío llegó a UCI y yo le dije, Luis, préstame el celular. Ahí no se podía, por todos los aparatos que yo tenía me lo prestó. Y yo vine y abrí el Facebook. Él se sorprendió y me decía, se le salieron las lágrimas porque él no creía cómo yo después de un mes, con todo lo que había pasado y el golpe que había recibido, me podía acordar de la contraseña de Facebook. Y así como de eso, yo me acordaba de todo mi pasado. Yo me acordaba de todo, de cada uno. Yo estaba consciente de todas mis cosas y los médicos se sorprendían porque decían que lo único que me salvaba a mí era un milagro, y fue lo que me salvó. Dios me salvó. Dios es grande, Dios existe, Dios es misericordioso. Gracias a Dios, aquí estoy, con mis piernas, mis brazos, mi cabeza, consciente. Gracias a Dios estoy con mi familia. Hace 5 días me dieron de alta. Hace 5 días me enteré de la muerte de Wendy y de Giancarlo. No fue fácil, fue algo muy triste y muy doloroso. Pero yo lo que hice fue orar, decirle, Señor, si fue tu voluntad, Padre, llevártelos a ellos, así lo que hiciste tú, Señor. Yo le decía, Señor, yo te pido que estén contigo. Y yo sé que ellos están con Dios. Ellos hoy para mí son mis ángeles. Y le agradezco a Dios por haberme dado el privilegio de haber compartido con ellos. Hoy puedo decir que son uno de mis más lindos amigos y con los que he vivido momentos inolvidables. Si yo hubiera sabido que ese 15 de enero iba a ser el último día de que los iba a ver, hubiera hecho muchas cosas, pero fue la voluntad de Dios quien lo quiso así. Porque si yo decía, Dios mío, así como me diste en la vida a mí, se la diste a Adrián, te la pudiste haber dado a ellos 3. Pero si no se la dio, fue por algo, porque esa fue la voluntad de Dios, aunque muchas veces no la entendamos. Aunque muchas veces no entendamos por qué pasan las cosas, Dios siempre tiene un propósito. Y hoy tengo que darle gracias a Dios y a ustedes, a todo aquel que puso un granito de sus oraciones, aquel que ayudó a mi mamá económicamente, aquel que donó la sangre por mí. Le doy gracias, porque yo sé que por esas oraciones estoy aquí viva. Yo sé que gracias a esas oraciones estoy aquí contándole mi testimonio. Dios es grande, amigo. Dios existe. Dios es un Dios misericordioso. Ya dejemos a un lado la rumba, el alcohol, la velocidad. Quiero decirle que miren lo que me pasó a mí. Tomen como ejemplo lo que me pasó. Yo casi muero en un accidente fatal. Y gracias a Dios aquí estoy. Dios me dejó viva
para poderle yo contar este testimonio a ustedes, para que ustedes se toquen su corazón. Ya está bueno, hay que dejar las cosas del mundo a un lado, hay que cambiar de pensamientos, amigos. Y mis ángeles celestiales, ustedes están con Dios, ustedes están en un mejor lugar. Yo deseo lo mejor para ustedes y espero que desde el cielo me cuide y a su familia mucha fortaleza. Esto fue voluntad de Dios. Las cosas siempre pasan por algo, aunque muchas veces no lo entendamos. Dios lo quiso así. Yo sé que no es fácil porque para mí tampoco fue fácil. Para mí fue algo muy difícil. Pero bueno, fue una experiencia que Dios me dejó para que yo diera testimonio de lo maravilloso y grandioso que es. Dios los bendiga, amigos.